Hola chicos, en este video nosotros vamos a aprender un poco sobre trigonometría y específicamente sobre las funciones trigonométricas, ¿sí? Veamos rápidamente. ¿Qué son las funciones trigonométricas? Pues ya lo vimos, esa definición en clase, prácticamente son divisiones que se hacen entre los lados de triángulos, ¿verdad? Sí. Pero que van a tener cierto nombre si se hacen con relación a un ángulo, ¿sí? Como por ejemplo acá tenemos cuál es el seno de un ángulo X, que en este caso acá lo tengo escrito yo, pero puede ser para cualquier otro ángulo. Vamos a ver otro ejemplo más adelante. Y acá nos dice que el seno de un ángulo X es igual al cateto opuesto dividido hipotenusa. Y acá nos dicen cateto adyacente dividido hipotenusa. Pero lo primero que tendríamos que hacer nosotros es identificar los lados de este triángulo, ¿verdad? Para principiar, veamos el más fácil de identificar es la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa de un triángulo? Pues es el lado más grande. Nosotros vemos el lado A, B y C. El lado más grande de este triángulo sería 15, sí, es el lado C. Entonces yo ya sé que mi hipotenusa es igual a 15, ¿sí? Los otros lados, el cateto opuesto y cateto adyacente, van a depender del ángulo que estemos analizando. En este caso, ¿qué ángulo vamos a analizar? Va a ser este ángulo, el ángulo X que está acá, ¿sí? ¿Cuál es el lado o el cateto que está opuesto a este ángulo? Pues miren, si yo trazo acá una línea recta, ¿cuál es el lado que está opuesto? Sería el lado A, ¿sí? Entonces ya tenemos identificado el lado opuesto. ¿Y cuál es el lado adyacente a este ángulo? Pues existen dos, está el ángulo, el lado 15 y el lado B, que es 12, ¿verdad? Pero ya vimos nosotros que el lado 15 es la hipotenusa, entonces el adyacente que me queda sería este, ¿sí? Sería el lado adyacente o el cateto adyacente. Entonces, identificando eso, nosotros ya podemos responder estas preguntas. Bueno, ¿cuál es el seno del ángulo X? Veamos, pues, seno del ángulo X va a ser igual al cateto opuesto. Dice acá, vean, cateto opuesto dividido la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto de este ángulo X? Ya vimos que sería el cateto A. Entonces sería 9 dividido la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Ya vimos que vale 15. Sería la 12. 9 dividido 15 es igual a 0,6 y esa sería la respuesta, ¿sí? Bueno, veamos ahora con el siguiente. ¿Cuál es el coseno del ángulo X? Bueno, veamos acá. Dice que el coseno del ángulo X es igual al cateto adyacente, vean, del ángulo. ¿Cuál es el cateto adyacente? Ya vimos que era 12. Lo tenemos 12 dividido la hipotenusa. La hipotenusa ya vimos que es 15. 12 dividido 15 es igual a 0,8 y ahí estaría la respuesta, ¿sí? Se dan cuenta, es facilísimo, solo es hacer divisiones, pero lo importante acá es identificar los lados. ¿Cuál es el opuesto? ¿Cuál es el adyacente? ¿Y cuál es la hipotenusa? Por último, la tangente. Bueno, ¿cuál es la tangente del ángulo X? Dice que es igual al cateto opuesto a este ángulo. En este caso ya vimos que es A, cateto opuesto, 9, dividido el cateto adyacente. Y ya vimos que es 12. 9 dividido 12 es igual a la tangente de este ángulo X. Entonces ahí tenemos esa solución. Se encuentra, está bastante sencillo y fácil de aplicar. Lo único que sí es importante acá es aprenderse ahí sí que de memoria esto, qué es el seno, qué es el coseno y qué es la tangente. Seno, cateto opuesto dividido hipotenusa, coseno, cateto adyacente dividido hipotenusa y la tangente, cateto opuesto dividido cateto adyacente. Vamos a hacer otro ejemplo, rapidito, un poco más rapidito acá, donde vamos a analizar para otro ángulo, ¿sí? Acá va a cambiar, ahora va a ser, ¿cuál es el seno del ángulo beta? Así se le nombra, así se le dice a este símbolo beta. ¿Cuál es el coseno del ángulo beta? Sería este que está acá. ¿Y cuál es la tangente de ese mismo ángulo? Entonces veamos. ¿Qué hacemos? Pues primero identificar el ángulo que estoy analizando. Sería beta. Voy a ponerle un puntito acá. Este es el ángulo que voy a analizar, el ángulo beta. Así se le dice ese símbolo. Ya vimos que la hipotenusa es 15, sigue siendo el mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el lado más grande de este triángulo rectángulo. 15. Y veamos. Si yo trazo una línea recta, vean para acá, ese va a ser mi cateto o el lado que está opuesto a este ángulo. Ese sería el cateto, vamos a ver aquí, cateto opuesto, ¿sí? A este ángulo, ¿sí? ¿Y cuál es el cateto adyacente? Pues hay dos, está la hipotenusa y está este otro.
Este ya no lo tomamos en cuenta porque ya sabemos que la hipotenusa, entonces el cateto adyacente a este ángulo sería A, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner cateto adyacente. Eso es como para identificarlo rapidito, ¿sí? Entonces teniendo eso, vamos a hacer aquí los cálculos, ¿sí? Cateto, el seno del ángulo beta es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa, ¿sí? Por eso les decía, este ángulo X representa un ángulo cualquiera, ¿sí? En este caso está siendo el ángulo beta, ¿sí? Puede ser cualquier ángulo. Voy a tacharlo así rapidito para que lo identifiquemos. Ahí puede ser cualquier ángulo, ¿sí? Ahorita estamos hablando del ángulo beta y por eso lo vamos a esa referencia nada más. ¿Cuál es el seno del ángulo beta? Es igual al cateto opuesto. ¿A quién? A este ángulo, que ya vimos que es 12. Bueno, es 12 dividido la hipotenusa, que en este caso es 15. Ustedes hacen esa división, voy a hacerlo aquí rápido, 12 dividido 15, eso es igual a 0.8. Entonces ahí tenemos la primera respuesta, ¿sí? Ahora veamos, ¿cuál es el coseno del ángulo beta de este mismo ángulo? Y dice que el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente a este ángulo dividido la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? Ya vimos que es 9, ¿sí? 9 dividido la hipotenusa, y ya vimos y ya sabemos que es 15. Bueno, si yo lo hago esa división, 9 dividido 15, esto me da 0.6. Entonces ahí tenemos otra respuesta. Y por último, bueno, ¿cuál es la tangente del ángulo beta? De este ángulo. ¿Cuál es el cateto opuesto a este ángulo? Vean, es 12. Entonces lo escribimos acá arriba, 12 dividido el cateto adyacente. En este caso es 9. 12 dividido 9. Si ustedes hacen esa operación, 12 dividido 9, van a tener que esto es igual a 1.33. Entonces, si se dieron cuenta, es bastante simple y sencillo encontrar esta respuesta. Ahora, lo importante acá, uno, es ver qué ángulo nos están preguntando. ¿Sí? En este caso, la pregunta era para el ángulo beta. ¿Vean? Por eso seleccionamos este. Y en función de eso, nosotros determinar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, con eso terminamos la sesión de hoy. Vamos a seguir haciendo otros videos para complementar lo aprendido el día de hoy. ¿Sí?